No es único en ediciones. Yo jamás los he oído ofender. ¡Ustedes como piedras de molino! Como candidato. El Oami está muy enojado conmigo. Las nubes tratan de vencerla, pero ella no se deja. Sean todos ellos y ustedes bienvenidos. Esto es Primer Acto. La vida es una sombra que pasa, un actorcillo que tartamudea y presume de su momento en el escenario, para después no volver a ser escuchado. Es un cuento narrado por un idiota, lleno de sentido y pasión, y que nada significa. Damas y caballeros, bienvenidos al primer acto de Primer Acto. Con ustedes, su anfitriona, Maya Zapata. Para Fernando Sabater, la literatura sin personajes no es más que tedio y palabrería, ya que solo los personajes posibilitan la plena transmigración del alma a otras formas y destinos. Para José Bergamín, los personajes son criaturas del aire. Y algunas de esas criaturas, o más bien sus intérpretes, nos acompañan en esta ocasión. Bienvenida Amanda Schmelz, actriz, cabaretera, maquillista, quien ahora encarna a Rose en el monólogo del mismo nombre. Trata sobre una sobreviviente del gueto de Varsovia que se enfrenta desde su pasado a la realidad actual de su pueblo, con todas las contradicciones y paradojas que esto conlleva. También estará con nosotros Herando González, músico, académico e intérprete de uno de los villanos más representativos y famosos del Teatro Universal. En una adaptación propia, ahora Herando González da vida a Ricardo III, el jorobado de todas nuestras pesadillas. Nos acompaña también Mario Iván Martínez, quien ahora se ha dado la tarea de interpretar a uno de los clásicos del soliloquio, El diario de un loco. Texto y personaje de amplia presencia en nuestros escenarios. Sean todos ellos y ustedes bienvenidos. Esto es Primer Acto. Comenzamos. Amanda Schmelz. ¡Aplauso fuerte! Bienvenida. Herando González. Y Mario Iván Martínez. ¡Aplauso fuerte! Muchas gracias. Qué ordenado es. Sí, dame besito. Bienvenidos todos. Gracias. Es un placer tener a tres personajes de la vida cultural y teatrera tan talentosos aquí. Es un verdadero placer para mí entrevistarlos a ustedes. Bueno, quisiera comenzar por ti, Amanda. Sé que eres judía, de origen judío, que viviste en Israel como 6 años más o menos, ¿cierto? Cierto. Dime cómo este contexto de tu vida, te lleva a interpretar a Rose. ¿Cómo te influye? Ok. Bueno, pues me influye completamente. No es, digamos, la razón por la que termino interpretando a Rose, sino que termina siendo algo que me permite interpretar a Rose con la profundidad que requiere ese personaje. Habla Rose de acontecimientos que tienen que ver con la historia de mi familia, con la historia pues, de un pueblo del que soy parte y de un lugar en el que viví, un lugar al que amo. Cuando ella habla de los desiertos y de esa tierra, sé a lo que se refiere cuando habla de los pioneros, cuando habla de ese verde que han sembrado allí los pioneros, sé a lo que se refiere. Entonces, y eso ayuda siempre no, como muchísimo. actriz, ¿no? Totalmente. La verdad es que desde el primer momento que yo leí ese texto, que Sandra Félix, que es la directora, sí. me mostró este texto para leerlo,
primero en inglés, fue como muy impresionante porque era como si, partes eran como si vinieran de dentro de mí, como si supiera perfectamente, como si ya lo hubiera dicho, ¿no? Había partes que ya me sabía casi, ¿no? Qué bonito. Esa es la gran experiencia de ser actriz y sí de tener un background que te ayuda a entender eso y llevarlo a escenario de mejor manera. No, claro, ¿no? Digo, lo padrísimo también fue que yo pude también aportar muchísimo a la traducción que hicimos de ese texto, porque ni la traductora ni Sandra sabían muchas cosas, ¿no? Eso les quiero preguntar a todos. Hay palabras en yiddish, hay, pues ahora sí que cosas simbólicas que no todo el mundo entiende, ¿no? Martin Sherman, que es el autor, es americano, vive en Londres hace mucho tiempo, es judío, es gay, ¿no? Definitivamente tiene una postura en relación al conflicto Israel-Palestina con el que yo comulgo. Sí. Él tiene una obra de teatro por el cual se volvió famoso, que es Bent, sí, que habla justamente sobre la condición de los homosexuales y en los campos de concentración. De hecho, Sandra quería montar esa obra y se topó con esta otra. Y contigo. Sí. Pues bienvenido. Muchas gracias. Herando, tú comenzaste siendo músico, ¿cierto? Sí. Y después alguien te invitó a ser actor y dijiste, esto me gusta más. Sí, así fue. Por ahí de hace muchos años, Juan Tovar escribió una obra que se llama La Madrugada. Y en ella había un personaje que decía en el libreto, toca y canta. En principio todos debieran. Y esa fue la razón por la que José Caballero me invitó a hacer el personaje. Muy afortunado encuentro porque esta era una obra que se montaba con los estudiantes de segundo y tercer año de actuación del CUT. Entonces, aceptar la invitación suponía cursar todas las materias, excepto una del CUT que estaban. Entonces, fui invitado así, muy afortunadamente, a empezar mi formación en el CUT. Y poco a poco empecé a componer música para teatro, pero poco a poco se volvieron también más exigentes los personajes en términos de actuación. Y primero dejé de tocar en las obras y luego y fui realmente apartándome de la música en activo para convertirme en actor. Bueno, pues primero que nada quiero felicitarte por el riesgo que tomas y que lo haces con esta manera tan original y tan particular tuya. Tú traduces, adaptas y codiriges este monólogo, que es Ricardo III, un sueño. ¿Por qué le pusiste un sueño? Bueno, porque el montaje tiene un cierto carácter onírico, cierto carácter de deseo. Montar Ricardo III es una locura. Va a empezar. Entonces, la posibilidad de hacerlo se plantea a través de un actor que llega a un espacio desnudo con 2 o 3 cosas porque ha planeado la resolución de ciertas escenas y echa mano de otras 2 o 3 que están ahí para avanzar, para ir uniendo, hilvanando las escenas siempre y cuando sea posible hacerlas uno solo. Y desde el principio me resultó muy difícil encontrar un texto, por supuesto no el de Shakespeare, sino las traducciones. Sí, ¿cómo fue que satisfactorias. escogiste Shakespeare y cómo fue que decidiste escoger Ricardo III? ¿Cómo comenzaste a concebir esta idea de montar? Ludwig Margules tuvo la culpa. Ya. En uno de sus talleres de perfeccionamiento actoral, en el que participé como parte de mi trabajo como becario del FONCA, me fue encomendando primero el primer monólogo, el monólogo inicial, después el monólogo previo a la batalla decisiva, y luego el monólogo posterior a la seducción de Lady Anne. Ese ya no llegué a presentarlo en el taller, pero lo preparé. Y de ahí entonces empezaste a crear toda esta historia. quedó siempre la cosquilla de cómo hacer para ir hilvanando, cómo proseguir. Después del primer monólogo, cuando entraba Clarence, no entraba nadie, entonces era frustrante. Entonces lo fuimos buscando, surgieron ideas muy torpes unas, otras no tanto. Pero de eso se trata un poquito el trata, de trabajo. buscar. Mario Iván, tú eres un actor multifacético, eres un gran actor.
Yo soy tu fan. Muchas gracias. Y la gente que está aquí también, seguramente. ¿Qué te tomas? Muchas gracias. Hay algo que caracteriza tu trabajo. Bueno, tú tienes una voz privilegiada y haces una serie de cosas en el escenario y haces uso de todos estos talentos que tienes. Hay algo que creo yo que define tu labor en el escenario y eso es, creo que la pulcritud y el orden con el que lo desarrollas. ¿Cómo logras esto? Bueno, ¿Así muchísimas naciste? gracias por esto. Definitivamente creo que la clave en todo lo que abordamos es la entrega, el respeto al texto, el experimentar y el no sentarte en tus laureles y saber que el teatro es un momento único, irrepetible en el tiempo, en donde estás en absoluto y directo contacto con el espectador, que necesitas siempre ese tercer ojo, que te asesore, que te encauce, ¿no? En el teatro con la repetición, pues muchísimas veces no estamos conscientes de caer en ciertos vicios, de empezar a pensar en lo que vas a cenar, ¿no? Entonces hay un director que debe de estarte guiando, ¿no? Y darse cuenta de que nunca se deja de aprender en esta profesión y tratar de dignificar, de ofrecer dignidad a nuestra profesión, una profesión que es enaltecida en otros países, Sí. Dame Maggie Smith, Sir Laurence Olivier, ¿no? Y que desafortunadamente campean muchos mitos acerca de, pues no pudiste hacer otra cosa, pues entonces métete de actor, ¿no? Sí, es verdad, está muy desvirtuado algunas veces, pero bueno, aquí tenemos a 3 representantes de esta labor escénica y la verdad es que lo hacen muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a nuestro primer corte y yo creo que hablar con uno mismo es una forma de diálogo, ¿no? Decir todo lo que pensamos implica escuchar al otro. Lo sabremos cuando regresemos. Esto fue el primer acto de Primer Acto. Salomé, la versión de Oscar Wilde sobre el pasaje bíblico en el que Juan el Bautista pierde la cabeza. Noreste. 3 mujeres narran desde su perspectiva un episodio sangriento. Chechenos armados irrumpen en un teatro para exigir que las tropas rusas salgan de su territorio. Perdido en medio de la monstruosa sociedad, un anónimo segregado urbano lucha por mantener el rumbo y la lucidez. La noche, justo antes de los bosques. Al contrario, ahora que ya no trabajo más, extraño cómo era la noche de verano. Da tumbos entre las nubes como borrachas. ¿Verdad que da tumbos de borrachas? Mi hijo Abby está muy enojado conmigo por hacer shive. Esta mañana me gritaba en el teléfono desde Tel Aviv. Él vive ahora en Tel Aviv desde que su kibbutz se fue al caput. ¿Por qué haces esto, mamá? ¿Por qué está mal, hijo? Los judíos no matan niñas. Todos matan niñas, me grita. Es horrible, pero todas las naciones lo hacen. Con mi hermano Ricardo os enviaré. Ricardo al enterarse llorará y os recompensará más por mi vida que Eduardo por las nuevas de mi muerte. Ya no. Y basta ya de engaños y palabras. Él nos mandó para acabar contigo. No puede ser. No puede ser. Me abrazó entre sollozos y juró hacerlo todo para liberarme. Encomiéndate a Dios, porque ya es hora.
mira para otro lado y toma esta. Y esta. Y esta también. Siempre, perpetuamente están enamoradas del diablo. Néctar de una misenta. Mire usted, caballero, en el palco primoramente observa con los impertinentes brillar la lloveta. ¿Usted cree que está mirando al gordinflón del frac? ¡No, señor! ¿Quién miras al diablo? Se esconde. Se agazapa. Detrás del gordinflón del frac. Se esconde en su frac. Y la llama así con el Bienvenidos. Estamos de regreso en el segundo acto del primer acto. Vamos con la tercera mirada, un invitado muy especial. En esta ocasión se trata del director de teatro Antonio Castro, quien actualmente tiene en escena las obras completas de Shakespeare abreviadas. Qué bonito título, ¿no? Y acaba de terminar temporada el monólogo La voz humana de Jean Cocteau. Un aplauso, por favor. Tony. Gracias. Pues bienvenido, Tony. Muchas gracias. Bueno, a ver, ¿cómo abordas como director la dirección de un monólogo específicamente? Bueno, de repente existe esta idea del director de escena como una especie de gurú inspirado que bajo influjos misteriosos da indicaciones crípticas que nadie entiende y actúa como una especie de dios iracundo del Antiguo Testamento diciendo cosas, pero a mí todo eso me parece una idea bastante caduca, ¿no? de lo que es dirigir. Para mí, dirigir siempre es articular o construir un proceso de creación colectiva y el director siempre tiene que ser pues, un especialista de la colaboración y el caso del monólogo, yo he dirigido 2 monólogos, ahora a Karina Gidi en La voz humana y antes El cerdo de Raymond Queus con Jesús Ochoa. Y evidentemente lo que hay que hacer es establecer complicidad, ¿no? El director tiene que ser un gran cómplice del actor porque el monólogo pues, es una experiencia terrorífica. Es decir, en primera instancia. Después ya que funciona, puede ser muy gozoso, ¿no? Totalmente. A mí siempre me impresionó cuando ya íbamos a estrenar El cerdo, ver a un tipo tan supuestamente viril y desenfadado como Jesús, muerto de miedo, ¿no? Y yo le decía, oye, pero está bien el monólogo, ¿cuál es tu problema? Y me decía, es como, imagínate que me aventaras en una avioneta del Sahara y me dejaras en el desierto 2 horas y luego vienes por mí. Eso es un monólogo, ¿no? Y entonces yo lo pensé y dije, pues sí, ¿no? Porque de alguna manera los actores en el escenario están acostumbrados a, pues como esta dinámica solidaria donde si te metes a un jardín yo te saco y hay este compañerismo y esta sensación que no existe en el monólogo. El monólogo es un ejercicio de soledad, por un lado, para el actor, y por otro, de enorme comunión con el público, porque ciertamente el público pues, los va a ver a ellos y a nadie más. Completamente. Entonces, una vez que ellos entienden cómo funciona ese diálogo, pues evidentemente un monólogo llega a ser un ejercicio muy gozoso para un actor. Sí. Pero en primera instancia es terrible, ¿no? Los aquí presentes podrán testificar ese miedo. Sí. Mario Iván, ¿cuál fue la mancuerna que lograste con la directora, que además tengo entendido que es tu prima hermana, ¿cierto? ¿Cómo lograste llegar a descontextualizar como los elementos que tenías en el escenario y resignificarlos y hacerlo con tanta asertividad? ¿Cómo lograste eso? Bueno, es un proyecto muy gozoso que, como bien dices, establecí con mi prima hermana Luli Rede, quien estuvo estudiando en Rusia durante 6 años. Entonces ella conoce muy bien a los autores rusos, también a la técnica de Mikhail Chekhov, e hizo su propia traducción. Luli y yo desde niños hacíamos teatro juntos y habíamos querido conjurar un proyecto. Y Diario de un loco fue más que propicio.
Diario de un loco, contrario a lo que mucha gente piensa, no es una obra de teatro, es un cuento. Forma parte de un quinteto de historias cortas que escribiera Gogol en 1834, junto con El Capote, junto con La Nariz, junto con La Avenida Nevsky. Entonces, forzosamente, todo el que retoma el texto, que fue concebido en términos literarios, tiene que encontrar su lenguaje escénico. Y por ende empezamos a jugar con esto, con la traducción. Me fui a conocer muchos pacientes esquizoides para observar sus manierismos, conocer sus infiernos, sus tormentas, porque lo que hace Gogol aquí es pues sembrar, dibujar de manera muy preclara la evolución hacia la esquizofrenia, lo que hoy conocemos como la esquizofrenia. Una patología que en esa época no tenía ese nombre, pero que fue muy evidente que los observó. Entonces fue a través de improvisaciones, con Edita Rebusca en la escenografía, con Matías Gorlero en la iluminación, Omar González en la música, para que todos los elementos escénicos hablaran, para traducir pocos elementos, de pronto una cama, se puede volver un escritorio, se puede volver un carruaje, etcétera, a lo que fue concebido, regreso nuevamente, en términos absolutamente literarios. Pues lo hacen con maestría, es verdaderamente asombrosa la manera como lo hacen. Muchas Bueno, gracias. Herando, tú eres músico. ¿Cómo utilizas tus conocimientos de música a la hora de tener el control de lo que sucede en el monólogo en escena? ¿Cómo utilizas este conocimiento? Bueno, en principio Ricardo III no lleva música, ni una nota, decidí que no llevaron ni una nota. Y por el otro lado se habla mucho de la relación entre el conocimiento musical y el ritmo teatral, el ritmo escénico. Yo no veo ese parentesco tan cercano, no lo encuentro tan cercano. Siento que la construcción del discurso musical en el ejecutante es un procedimiento mental muy distinto del proceder mental del actor, del proceder mental de la actriz en tanto que personaje. Uno depende el del actor depende de un sentido muy especial, de un olfato para la oportunidad, para los tiempos, para los ritmos, para asumir un correcto fluir, un natural fluir de los acontecimientos, ligado a un tren de pensamiento, ligado a una trayectoria emocional que además debe estar siempre orientada a la búsqueda de la verdad escénica y no a la consecución de un efecto particular en el público. Entonces, como te decía yo, pues sí, allí dice que la traducción y la adaptación, y yo lo actúo y corrijo, y además barrí el foro y puse música. No, entonces no. Entonces, sí tengo esta sensación de que son trabajos mentales y creativos distintos que, por supuesto, entran en maridaje tantas veces, ¿no? Como sabemos, hay que hacer desde el punto de vista del compositor un trabajo muy específico con los actores sobre la música. Entonces, en eso sí está. Y cuando tengo tareas musicales que como actor que provienen de otros músicos, de otros compositores, sí hay una cierta capacidad para proponer, para entender más inmediatamente lo que quieren y ejecutar lo mejor que se puede. Gracias. Amanda, tú tienes este tipo de teatro alternativo que es el teatro a domicilio. Ajá. O sea, tú llevas a este personaje tan complejo como es Rose, que nos cuenta toda su historia, y lo hace desde un silloncito donde tengo entendido que no se mueven en todo el... Es una banca de madera porque ella está haciendo shive, que es el duelo judío que se hace en bancas de madera. Y no se puede levantar porque está haciendo el duelo, que son 7 días en esta banca de madera. En este caso, ella está haciendo el duelo por una niña palestina. Y para poder entender lo que está haciendo y lo que está pasando hoy en día, ella tiene que hacer un recuento de toda la historia suya que está escrito tan magistralmente este texto que lo que hace es que nos habla de la historia del siglo pasado, del mundo, del pueblo judío, sí, claro. ¿No? De verdad, como el texto tiene como
arquitectura, ¿no? Que penetra el inconsciente, me parece, ¿no? Entonces nos da signos muy claros que la gente entiende con muy pocas palabras, ¿no? Son párrafos muy cortos para contar tanto, ¿no? Digo, el monólogo dura 3 horas, incluido el intermedio, pero sí son 2 horas y media de texto, sentada, ¿no? Sí, también. sentada. ¿Cómo es esta experiencia? Además de estar sentada en un lugar, además entendiendo que el personaje no se puede mover, pero ¿cómo es la experiencia de hacerlo frente a, o sea, dentro de una casa? Sí. Como una forma realista de hacerlo, Pues ¿no? sí, es un testimonio lo que está sucediendo ahí, entonces, y ella está en su casa, ¿no? Está en la soledad de su casa, es casi como si está haciendo como un testimonio, como una confesión, incluso está contando cosas que no contó nunca a nadie, ¿no? ¿Y a quién se lo cuenta? Y no sabemos si quizás lo está contando a una cámara y está dejando algo grabado, o simplemente lo está contando porque ella necesita entender y desde la perspectiva, digamos, de lo judío o de la mentalidad de lo judío, la palabra, hablar, es como donde se entiende la vida, ¿no? Pero a fin de cuentas, como el teatro es, y es en ese momento, se lo está contando al público que está ahí con ella, ¿no? Y en ese sentido, en este océano de texto, en soledad, sí, yo trabajo con el público porque los estoy viendo, ¿no? Yo veo a todos, los veo a los ojos, es parte fundamental para esta obra. Y hacerlo en una casa es muy bonito porque es como si fuera la casa de ella, ¿no? Entonces, a la vez está la hospitalidad de la persona que nos invita y eso genera ya algo particular, y que sea en una casa privada también hace que sea toda una experiencia, ¿no? O sea, no, es un suceso teatral extraordinario, ¿no? Sí. Pues ha sido un verdadero placer tenerlos con nosotros esta noche. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias y que vuelvan pronto, por favorcito. Trenes de pensamiento que se van hilando frente a nosotros. Personajes que nos revelan sin concesiones, que nos buscan y nos retratan desde su intimidad. No dejen de ir a conocerlos, por favor. A conocerse a través de ellos. La próxima semana, aquí con ustedes, como anfitrión de Primer Acto, tendrán a Julio Bracho. Hasta la próxima semana. Si quiere acudir a las grabaciones de Primer Acto, póngase en contacto con nosotros. To be or not to be. La próxima semana, su anfitrión Julio Bracho trae a escena más protagonistas para hablar de teatro. Este fue el invierno de su descontento. Esto fue Primer Acto.